Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Las cifras de la pandemia comienzan a proyectar escenarios realmente dramáticos. Los muertos oficialmente por coronavirus en el Perú fueron el sábado de 116 fallecidos y el domingo de 101 peruanos muertos por coronavirus. Hemos vuelto lo que en términos o en simbologías de paralelos hacíamos aquí el año pasado. Cada día otra vez se cae un avión completo y mueren tripulantes y pasajeros. Lo que se viene en los días y semanas que tenemos en el horizonte inmediato es francamente de terror. No quiero alarmar, no es nuestra intención, mucho menos exagerar. Simplemente nos basamos en los números y nos basamos en la experiencia. Que vaya que hemos tenido una experiencia dolorosa, una experiencia dramática, una experiencia de contar peruanos que se van por este virus maldito día a día y de esta manera. Lo que tenemos ahora es incluso aún más dramático, porque la vez pasada teníamos una cepa muy conocida, o una variante, la primera, para ser más exactos. Hoy tenemos más de 10 variantes rondando en el mundo. Entonces, ¿qué van a hacer los candidatos presidenciales? ¿Qué van a hacer? ¿Qué proponen los partidos políticos en carrera? Vamos a conversar luego con el epidemiólogo Antonio Quispe, que es una voz necesaria en estos momentos duros que enfrentamos y que nos toca enfrentar, repito, en las semanas que vienen. Vamos a conversar hoy con dos mujeres que postulan a cargos importantes en el próximo quinquenio, en esta carrera electoral que, si bien es cierto, aún no calienta del todo, don ninguno sigue encabezando la elección, es menester de este programa poder, más aún en un contexto no solo de crisis sanitaria, sino también de crisis económica, esperar de los partidos propuestas concretas, planteamientos realistas y a la luz de la realidad que estamos enfrentando. En primer término, vamos a conversar con Patricia Juárez. Ella es candidata a la vicepresidencia por la agrupación fujimorista Fuerza Popular. Luego estará con nosotros Susel Paredes, que postula al Congreso por el Partido Morado. En primer término, como les decía, Patricia Juárez ya está con nosotros. Patricia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Encantada de estar en tu programa. Aprovechando el hilo de la presentación del programa, habiendo revisado nosotros aquí las cifras, hay aún cifras aún más dramáticas y tienen que ver con los datos del SINADEF. Permítame comenzar con lo que es pandemia y ciencia, luego vamos a hablar de temas políticos. Según los datos del SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, al día de hoy mueren en promedio 593 personas a diario, por toda causa a nivel nacional. De allí habría que revisar cuál es coronavirus y cuáles no. Pero el exceso, lo que dice la data, es de casi 300 muertes por día. Y la curva sigue creciendo según las cifras que recoge el ingeniero Rodrigo Parra, que siempre nos ha estado informando sobre estas cifras y toda esta situación tan dramática. Mi primera pregunta es, vinculando la crisis sanitaria, ¿estarían en Fuerza Popular de acuerdo, tal como se está observando las cifras al alza, y con el peligro además de exponer vidas de peruanos a la muerte por esta variante del virus o estas variantes del virus, en postergar las elecciones del 11 de abril? Bueno, Jaime, efectivamente las cifras son dramáticas. Realmente todos tenemos que expresar nuestro pesar por lo que está pasando, por las vidas que se están perdiendo, producto de un manejo ineficiente de esta pandemia desde el inicio. Desde el inicio
se dieron muchas voces de personas muy competentes, de científicos que señalaban cuál era en ese momento, cuando recién veíamos a las primeras personas que ingresaban fuera del país por el aeropuerto, y todos nos preguntábamos por qué no hacen en ese momento los cercos epidemiológicos que se requerían en ese instante cuando todo recién comenzaba. Sin embargo, la forma del manejo de la pandemia no fue el adecuado. Se insistió en las pruebas rápidas que todos sabíamos que daban falsos negativos, y esto continuó y continuó, y luego después nos enfrentamos en este momento inclusive a la encrucijada de que si las vacunas vendrán o no vendrán. Yo he llegado inclusive a sostener que el hecho que las vacunas, que no se haya llegado a un acuerdo respecto a las vacunas, es un hecho de repente intencional, porque lo que se quería es fomentar una situación como la que estamos viviendo en este momento. No se llegó a un acuerdo finalmente respecto a pactar con laboratorios cuando todo el mundo lo estaba haciendo, incluidos países que menos podíamos esperar, pero hasta ellos concertaron sus vacunas. Sin embargo, acá el Perú lo dejó, y no sabemos si fue con una intención malsana que finalmente va a llevar también a la pérdida de vida de muchas personas. De acuerdo, pero yo le preguntaba por la posibilidad claro, de postergar pregunta, las elecciones. Sí, voy a tu pregunta. La fecha de las elecciones, la convocatoria y la fecha está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones. El artículo 16 señala que el segundo domingo del mes de abril se llevan a cabo las elecciones generales cada 5 años, excepto los casos establecidos cuando hay convocatoria de elecciones anticipadas, que por otras razones, que son razones de carácter político. Estas no son las razones. Yo creo que el cronograma electoral, siendo ya un proceso ya convocado, debe darse necesariamente cuidando la salud de las personas. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos haciendo campaña, pero una campaña sumamente cuidadosa. En este momento yo me encuentro en Hilo. Hemos venido a visitar las provincias de Hilo y de Moquegua, y nos encontramos, hemos tomado para encuentros con no más de 15 personas, hemos tomado todas las medidas de seguridad y estamos continuando con la campaña, pero de una forma sumamente responsable. Lo que le preguntaba me parece muy bien, creo que ese es un ejemplo además para el resto de candidatos, y cada candidato debe exponer protocolos sanitarios que no expongan la vida de la gente, pero no han evaluado el tema, no tienen un pronunciamiento por lo menos anticipado, es decir, es una posibilidad, porque además recordemos que nos quedan aproximadamente unas 12 semanas, y tal como se ha podido graficar la primera ola, pues en 12 semanas, siguiendo el ejemplo de la primera ola, la fecha de las elecciones más o menos sería el pico de contagios, si es que el virus va como está yendo. Porque además, veamos, poniéndonos en el escenario más dramático, de acuerdo a la ley, si no asiste a votar los 2/3 del electorado, las elecciones se anulan. Entonces, ¿están, digamos, en la interna evaluando el tema o no? La evaluación legal obviamente se ha hecho desde el punto de vista que te he mencionado. La fecha de las elecciones no se puede cambiar porque está en la Ley Orgánica de Elecciones Municipales, de elecciones generales. Esa convocatoria ya ha sido realizada. Yo pienso que ese criterio que tú mencionas de responsabilidad respecto a la salud de las personas fue el que debió tomarse y primar cuando se convocó de manera muy irresponsable a que la gente salga a marchar. Ese es un tema que realmente ha significado también un punto de quiebre para los contagios que estamos viviendo en un momento. Ahora, ciertamente si uno revisa las cifras,
digamos, en la línea de tiempo, cuando empiezan a surgir la mayor cantidad de contagios es en las fiestas, no en las marchas, sino en las fiestas. En las fiestas de fin de año es exactamente donde empieza a subir la cifra de contagios. Jaime, yo también he visto estudios y he visto que el pico comenzó de repente de manera lenta, paulatina, y todos aquellos jóvenes que salieron con mucho entusiasmo de manera irresponsable, en muchos de los casos, son los que han contagiado a la familia, a los abuelos. De acuerdo, es una posibilidad, pero las cifras oficiales lo que dicen es que los contagios comienzan de una manera importante y dramática en las fiestas de fin de año. Bueno, yo te digo de que yo he visto también estudios que indican que los picos, y ahí están las estadísticas que no mienten, digamos, se ha empezado a elevar esto cuando ha ocurrido esta situación. Entonces yo creo que, claro, por supuesto hay que evaluar de manera responsable. Así es. Hay que evaluar de manera responsable. Nosotros de ninguna manera, frente a situaciones que sean extremas y que pongan en peligro a las personas, siempre vamos a estar a favor de la seguridad de las personas. Pero también te señalo aquello que está establecido en la ley. De acuerdo. La ley señala que las elecciones son de esta manera. Y se pueden hacer escalonadas, sí se pueden hacer. De repente puede comenzar a las 8 de la mañana para determinado sector y terminar de repente mucho más tarde de lo que antes se hacía. Porque lo que está ocurriendo en este momento también es que se están dando medidas que no tienen sentido. Los toques de queda lo que están originando son enormes aglomeraciones de gente en los paraderos, desesperados por subir, por entrar. Y la verdad es que creo yo que seguimos cometiendo los mismos errores que se cometieron durante todo el gobierno de Martín Vizcarra, que, como te vuelvo a repetir, yo tengo la sospecha que el problema de las vacunas y de la ausencia de celebrar contratos ha sido precisamente para llegar a una situación como esta y darse la postergación de elecciones. Y eso no es correcto. De acuerdo. Vamos a cambiar de tema porque sin duda lo que ha generado más comentarios en la jornada ha sido la entrevista de anoche de la señora Keiko Fujimori en Cuarto Poder. Y lo que más ha llamado la atención ciertamente es el indulto a su padre, ¿no? Y el indulto a su padre, pues ciertamente generó una situación también de crisis política a fines del 2017, si mal no lo recordamos. Mi pregunta es, ¿por qué la señora Fujimori ha cambiado de opinión? ¿Qué es lo que usted puede compartir con nosotros? Y sobre todo, si el indulto que ella propone sería nuevamente un indulto humanitario. Bueno, en principio expresarte que el indulto es un pedido, es una decisión que en el fujimorismo y en Fuerza Popular y en su gran mayoría las personas, yo diría en su totalidad, las personas que forman parte de esta agrupación están de acuerdo y ratificamos nuestro deseo que así sea. Este tema ha sido consultado, no ha sido materia de ningún cálculo político. Yo considero que corresponde a un sentimiento legítimo de una hija, porque Keiko Fujimori, más allá de ser una política, es una hija, es madre, es esposa, es mujer, y obviamente tiene un sentimiento de legítimo, especialmente porque creo yo que le debe doler, como nos dolería a cualquiera de nosotros, ver a tu padre tantos años en prisión, siendo una persona que tiene un estado vulnerable y que fácilmente puede estar fuera de prisión cumpliendo o viviendo los últimos años de vida que le quedan. Mi pregunta era, ¿en qué momento cambió de opinión? Porque si justamente usted recuerda bien, la crisis del 2017, cuando Kuczynski indulta a Fujimori, tuvo que ver con que la señora Fujimori y su facción, su bancada en el Congreso, se pronunció abiertamente en contra de la decisión de indultar a Fujimori. ¿Cuál es el motivo del cambio? Bueno, lo que yo recuerdo es que ella, cuando se produjo el indulto, ella
digamos, no tuvo palabras de desagrado frente a en ver a Su libertad, bancada sí. en libertad a su padre. Ella más bien, inclusive hay un tuit que yo recuerdo en donde ella menciona que celebra y se alegra sobremanera que su padre esté. Ahora, ella misma lo ha explicado ayer en la entrevista que ha dado, y en ella señala que ha tenido un periodo de reflexión estando en prisión. Ha tenido un periodo en el que también, inclusive, una de las grandes decisiones que tuvo que tomar en ese momento no solamente fue la posibilidad de indultar a su padre, siendo ella presidenta de la República, sino también en la posibilidad de poder solicitarlo si es que no ganara las elecciones. En ese sentido, lo que ella ha sostenido es que ha pasado por este periodo importante de reflexión, y ha considerado que eso es lo que corresponde en este momento. Le preguntaba si era un indulto humanitario el que pediría la señora Fujimori. Bueno, seguramente, ¿no? O sea, yo creo que la familia, que es la principal actora en estos casos, es la que ha estado luchando también de manera legal ante el Tribunal Constitucional y ha utilizado todos los mecanismos legales para poder llegar a lograr la libertad. Yo creo que la idea en este momento es utilizar los mecanismos que la Constitución, que las normas lo requieran para lograr la libertad. Esa es la decisión, pero también eso implica un acto de absoluta transparencia frente a la candidatura de Keiko Fujimori. O sea, ella está saliendo al frente y está señalando, y está diciendo, bueno, en caso de ser yo gobierno, voy a tomar esta decisión. Y que no sorprenda a nadie, porque creo yo que es un acto absolutamente legítimo respecto a un sentimiento que ella tiene que tener. Totalmente de acuerdo. Yo le preguntaba si padre, era, ¿no?, un indulto humanitario, porque en el año 2018 el Poder Judicial anuló el indulto humanitario por irregularidades en el acta médica de la Junta Médica de diciembre del 2017, porque se comprobó que no hubo un deterioro en la salud de Fujimori. La comisión incluso no constató la salud de Fujimori. ¿Usted sabe cuál es el estado de salud del señor Fujimori como para que se le otorgue un indulto humanitario? Mire, yo sé que hace unos pocos días ha habido también una situación de cierta emergencia en la salud del presidente Fujimori. Yo no conozco exactamente su estado de salud, pero además creo yo que qué tipo de indulto es el que se va a dar es el que tiene que evaluar finalmente la familia. La familia es la que tiene que decidir, pero definitivamente, yo vuelvo a repetir, este es un acto de sentimiento de una hija hacia su padre, y creo yo que es legítimo y debe ser valorado como tal. Y además, absoluta sinceridad y totalmente abierta, porque obviamente es un tema discutible para muchos, pero se está poniendo sobre la mesa de manera muy, muy abierta y con mucha transparencia. ¿Cuál fue esa situación de emergencia a la que usted se ha referido hace un momento en la salud del señor Fujimori? Bueno, yo tuve conocimiento hace digamos, serán 4 o 5 días, no recuerdo exactamente, pero que sí había tenido un problema de salud y que el doctor Aguinaga pretendió ingresar y que fue impedido. Lo leí en un tuit, o sea, no lo he visto yo de manera expresa, no he estado yo presente en la situación, pero sí lo he leído así, y también pregunté y me dijeron que sí, estaba con cierto deterioro en su salud. Pero si el deterioro es en este momento, en tiempo presente, ¿por qué no se pide entonces un indulto, si es potestad presidencial, a este gobierno, al gobierno del señor Sagasti? ¿No le parece? Seguramente, claro, es una posibilidad. La familia es quien tiene que tomar la decisión. Es un tema que compete estrictamente al ámbito familiar. Creo yo que los hijos, la familia,
que en este momento están unidos, y obvio, como cualquiera, creo que cualquiera de nosotros lucharía fervientemente por la libertad de un padre, ¿no? Si estuviera o lo viera que está en una situación como la que está, con los años que tiene, el problema de la pandemia, la situación vulnerable que tiene, y que, bueno, ha estado ya casi 15 años en prisión, si mal no recuerdo. Entonces creo que merece tener una vida en libertad el poco tiempo que seguramente le queda de vida, ¿no? Dado su precario estado de salud. Claro, el problema es que, si bien es cierto, para la familia es un padre, para el resto del país es una persona que está sentenciada por corrupción y derechos humanos. Pero, ¿cuál para usted, honestamente, es el aporte al país en medio de una crisis sanitaria y económica, hablar de un indulto para Fujimori en este momento? Bueno, en medio de una crisis, en medio de una crisis o una pandemia como esta, hemos podido ver situaciones de una u otra naturaleza que de repente también considerarías que no se deben de tocar en medio de la crisis o de la pandemia. Yo le hablo de este caso. Pero sí, bueno, pero yo te hablo también que ocurren seguramente diferentes casos, pero este es el caso que responde Estamos dentro de una etapa electoral, estamos dentro de un momento en que los candidatos, y especialmente nuestra candidata Keiko Fujimori, está saliendo a expresar lo que ella piensa, lo que ella cree y cuáles son sus sentimientos respecto a lo que le ha tocado vivir en prisión y lo que ella espera respecto a su padre. La expresión que has tenido respecto a que todo el Perú considera que es una persona corrupta y que está pagando... No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es... para el resto del Perú, perdóneme, voy a precisar. Claro, yo he dicho que para el resto del Perú es una persona sentenciada por corrupción y derechos humanos. Eso es lo que he dicho. Bueno, ya. Eso es lo que he dicho. Discutir respecto al tema. No, eso es lo que he dicho. Pero sí te digo que para mucha gente, porque yo ahora estoy en Hilo, mañana en Moquegua, pasado mañana en Tacna, y así como estos lugares, hay muchísima gente que le tiene enorme simpatía y cariño por todo lo que hizo. Las pistas, acabamos de estar en este momento en lo que fue un asentamiento humano en Pampa Inalámbrica, acá en Hilo, y todos recuerdan, estas pistas las hizo Fujimori, estos comedores populares los hizo Fujimori, y tuvimos todo el auge de no sé cuántos kilómetros de pistas porque lo hizo Fujimori. Más bien, por ejemplo, es importante que te pueda precisar, porque a través de la alta sintonía de tu programa es necesario que se sepa que acá, por ejemplo, en Hilo, no se tiene un hospital de alta complejidad. Hilo tiene más o menos 80.000 pobladores y resulta que acá solamente se atienden, digamos, hay una atención hasta de cierto grado mediana y no hay, por ejemplo, camas UCI. Entonces, cuando están muriendo acá a un número de 10 personas, 12 personas, 17 personas, ¿y qué es lo que ocurre? Que cada vez que hay un enfermo de COVID tienen que ir hasta Moquegua o tienen que ir en alguno de los casos trasladados yo le preguntaba para conseguir una cama UCI. Yo le preguntaba cuál es el aporte en este momento. Es decir, hay un país con una crisis sanitaria y una crisis económica y los casos de coronavirus además están subiendo dramáticamente. Mi pregunta concreta era cuál es el aporte para esta situación que enfrentamos todos los peruanos, todos, a hablar del indulto a Fujimori en este momento. Bueno, y yo no vería la razón por la cual no se puede hablar de un tema como este. Es cierto que la atención prioritaria, no solamente para el gobierno, debería de ser las atenciones de salud, sino también la reactivación económica que no estamos viendo, porque lo que se está viendo en este momento es que este gobierno dice: yo soy un gobierno de transición, y no se está haciendo no se está tocando ningún tema fundamental. ¿Cuál es el aporte de este gobierno respecto, digamos, a estos temas? Me parece nulo. Ahora,
tu pregunta, Y sobre yo de verdad el indulto en este momento. Lo que yo considero es que los candidatos en este momento tienen que poner las cartas sobre la mesa. Los candidatos tienen que hablar con absoluta sinceridad, como lo ha hecho la señora Fujimori. Ella ha expresado una voluntad, un sentimiento, y ella es una candidata presidencial y como tal tiene derecho a expresarse. Es un tema de expresión. Daniel Urresti, que bueno, ya lo conocemos bien, está pidiendo que los candidatos presidenciales firmen un acta de compromiso para no indultar a Alberto Fujimori. ¿Cuál va a ser la respuesta desde Fuerza Popular a este pedido que hace el señor Urresti? Bueno, ya estamos acostumbrados a los populismos de Daniel Urresti. Y bueno, yo lo que diría es que él está dentro de un proceso judicial y esperamos que en algún momento no solicite un indulto. Ahora, ¿cómo están lidiando con el antivoto? Que es un tema también que les toca, me refiero a su candidata, porque si bien es cierto, Ollanta Humala encabeza, según la última encuesta de Ipsos, encabeza el antivoto con 73%, le sigue muy pegadita Keiko Fujimori con 71%, Acuña con 62% y Guzmán con 52%. ¿A qué cree que se debe este antivoto? Bueno, ¿qué es lo que estamos pensando hacer o qué es lo que estamos haciendo? Hablando claro, hablando con la verdad, con transparencia, llevando a cada uno de los lugares del país el pedido, más que el pedido, el conocimiento de lo que es nuestro Plan Rescate 2021 y también señalando e informando a la población que tenemos un equipo de gobierno listo, un equipo de gobierno con técnicos de primer nivel que han elaborado el Plan Rescate 2021. Yo creo que poco a poco la gente se va a dar cuenta de que Keiko Fujimori no es el monstruo que la han pintado durante tanto tiempo, tantos años de demolición, que es una persona como cualquier otra, como tú, como yo, una persona cálida, humana, una madre, es una mujer, es una hija preocupada por la salud de su padre, y creo que también en las declaraciones de ella se reconoció que habían algunos problemas anteriores derivados de ciertas individualidades que crearon la percepción o consideraron en algunos de los casos que había cierto obstruccionismo de parte del Congreso anterior. Lo que también se ha declarado es que siempre se le dio al gobierno cuando pidió las facultades legislativas. Ella ha dicho que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación. Es lo que ha dicho anoche. Seguramente porque también es cierto que el éxito que se logró en el año 2016, porque creo que hasta ahora, al menos que yo me equivoque, ningún partido político ha podido obtener 73 candidatos al Congreso. Entonces, es un grupo humano grande, seguramente muchos de ellos, porque sí he escuchado que muchos hablaban en nombre de la presidenta del partido y la presidenta del partido ni siquiera sabía que estaban hablando o que estaban tomando su nombre para algunos temas confrontacionales. Entonces, bueno, ya se ha mencionado que creo que así como somos seres humanos, somos también susceptibles de equivocarnos. Y en este momento, con la verdad en la mano y con la mano en el corazón, lo que se está diciendo es eso. Somos un fujimorismo renovado, colaborativo, comprometido con el desarrollo del país y que esencialmente lo que quiere es que las personas que viven en las zonas más alejadas, en esta pampa inalámbrica de Hilo, las personas que viven en las zonas deprimidas, salgan realmente adelante, porque queremos hacer un plan nacional inmediato de empleo, de reactivación económica a través del empleo formal, empleo digno, empleo que la gente requiere, porque la única forma de reactivar la economía va a ser
generar empleo de calidad. Muy bien, señora Patricia Juárez. En todos los lugares Juárez del país, no Perfecto. solamente en Lima, en cada uno de los rincones del país vamos a promover pequeñas obras. De acuerdo, vamos a tener más tiempo de conversar, señora Patricia Juárez. Se nos ha agotado el tiempo, ha sido un gusto poder conversar con usted, candidata a la vicepresidencia de Fuerza Popular y también al Congreso por Fuerza Popular. Bueno, y de aquí le extiendo la invitación también a la señora Keiko Fujimori para que pueda venir al programa. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido Patricia Juárez con nosotros. Toca la pausa rápidamente y regresamos para conversar con Susel Paredes. Ya ahora desde la trinchera del Partido Morado vamos a hablar también de la campaña, pero una campaña singular, quizá inédita, ¿no? Una campaña en una pandemia, una campaña con cifras de casos pues al alza, porque nada está dicho. Luego conversamos también con el epidemiólogo Antonio Quispe.